Buenas tardes a toda la gente de seguidora medieval.cl, a todas también las que están aquí en la plataforma Zoom. Estamos dando comienzo a la primera parte, la primera de dos presentaciones que nos va a mostrar Manuel Ortuño, que se trata sobre la Vulgata de San Jerónimo. ¿Ya? A Manuel no hemos tenido el placer de presentarlo. Les comento que él es licenciado en Historia y Humanidades por la Universidad de Alicante, es profesor investigador y escritor, es doctor en Filología Latina y actualmente es profesor del Instituto Superior de Ciencias y Educación CUICE, centro universitario adscrito a la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas de la Universidad de Guinea Ecuatorial. En la página de las jornadas, jornadas.medial.cl/inscripción, donde está la sección perteneciente a él, también está su página web, manuelortuño.es, ya donde pueden encontrar, imagino que mucha información relevante con respecto a su especialidad. Buenas tardes, Manuel, ¿me escuchas? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Siendo acá las 13:15, 13:19 ya, un poco pasadito, te doy la bienvenida y agradezco también tu interés por participar en nuestras jornadas de historia medieval. Y bueno, eh, eh, las, las, em, las instrucciones son básicamente las mismas que para el resto de las presentaciones. Una vez que termine el expositor de darnos su contenido, las personas que quieran levantar algo pueden preguntar algo, pueden levantar la mano. Los que quieren comentar, se hacen el dedito, símbolo de like, ¿ya? Así que Manuel, bienvenido. Te dejo Muchas entonces. gracias. Yo me encargo entonces de la parte técnica de esta clase. Muy bien. Buenas tardes o mediodías para algunos de los que me ven fuera de España. Bien, como ha dicho aquí un poco Jorge, pues vamos a ver en dos sesiones la Vulgata de San Jerónimo. En la de hoy nos vamos a centrar sobre todo en San Jerónimo como traductor, aunque realmente, pues bueno, lógicamente San Jerónimo en su extensión fue el traductor de la Vulgata, pero tuvo otro tipo de traducciones, no solo la Vulgata, sino otro tipo de traducciones y de obras que destacaremos en otros momentos. Y además, creo que es importante en esta primera sesión, pues, destacar de alguna manera el objetivo al que nos vamos a introducir dentro de esta sesión formativa. Ofrecer a todos los asistentes una visión de la Vulgata como la versión de la Biblia latina compuesta por San Jerónimo. Un encargo que le hizo el Papa Dámaso I en el 382. Ahí tiene una imagen de San Jerónimo como padre de la Iglesia, de un pintor español, Francisco Pacheco. Bueno, que como pueden ver, pues parece que está en un momento de fusiva labor como traductor, que es lo que hoy vamos a intentar presentar. Esto sería una especie como de guión, de guía de lo que vamos a explicar. En primer lugar, haremos una breve descripción de la vida de San Jerónimo para enseguida adentrarnos en su labor como traductor, con lo cual no haremos referencia al resto de traducciones o de obras que tuvo San Jerónimo, que fueron muchas, incluso obras de carácter histórico, como de Virus Illustribus, sino que su trabajo como traductor ante esta petición del Papa. También hablaremos de la traducción de la Vulgata, del valor crítico de esa traducción y luego al final unas pequeñas conclusiones. En esto nos centraremos en esta primera sesión. En la segunda sesión
nos centraremos en aspectos más relacionados con los primeros manuscritos de la Vulgata. ¿De acuerdo? Bien, entrando un poco en la base de esta primera charla, yo creo que es importante destacar la figura de San Jerónimo como traductor de la Biblia y cómo el propio San Jerónimo tenía muchas dudas, incluso lamentaciones y miedos a no ser fiel a la verdad divina. Escribió unas 120 cartas dirigidas sobre todo a familiares y allegados, donde aparecen reflexiones muy interesantes sobre lo que él denominaba el oficio de traductor. Él se considera a sí mismo como traductor, pero no dejaba de tener dudas, miedos ante esta traducción que le habían encargado. Entrando un poco en la vida de San Jerónimo, pues bueno, podríamos destacar su lugar de origen, hacia dónde se podría localizar actualmente su nacimiento en Estridón, de hecho algunos autores lo conocen como San Jerónimo de Estridón, hacia el año 347. Estamos ante un momento donde el cristianismo primitivo está teniendo su mayor desarrollo, pero precisamente no había una unificación en lo que se refiere a la versión de la Biblia latina. De hecho, veremos que uno de los grandes problemas que tuvo San Jerónimo es que tuvo que tratar directamente con las diferentes versiones antiguas de la llamada Vetus Latina, donde había diferentes versiones europeas y africanas de la Biblia latina. De hecho, se considera, según Bully, que la ciudad natal actual sería Graobo, a unos 30 kilómetros al noroeste de las Bocas de Rotor. Bien, pero entrando un poco en esas cartas, que van a ser la guía fundamental para saber su preparación cultural y de sus trabajos en torno a la traducción de textos, está claro que él en Roma estudió con el gramático Donato, en la ciudad de Treveris, e intentó copias del San Hilario de Poitiers, que se encontraba en aquella época en la ciudad. San Hilario de Poitiers fue uno de los primeros autores cristianos. Sí que es verdad que en una época en la que el cristianismo ya no está tan perseguido como en los primeros años, y donde nos vamos a encontrar con claramente con un autor como San Jerónimo, que venía de una familia pudiente, con una gran formación, acorde con su estatus social, que demostró una lectura de los clásicos y la retórica, y tras varios años en Roma y visitar todas las catacumbas de los alrededores, él al final decide, ante todo lo que vio en esas catacumbas, que eran el germen del cristianismo primitivo, se convirtió al cristianismo. Y quería dedicarse de manera concreta a la vida ascética y al estudio de las Sagradas Escrituras. Aquí es donde está el germen del inicio de esas pretensiones por parte de San Jerónimo de la traducción. Además, yo creo que hay que destacar que él viajó a Roma en el 381 como traductor e intérprete de Paulino de Antioquía y de Epitafio de Salamina, para asistir a un concilio promovido por Ambrosio de Milán, San Ambrosio de Milán, otro de los autores cristianos por excelencia que destacaron en los himnos latinos, que luego sirvieron como base para la liturgia latina del siglo IV, V y posterior. Pero fue en este concilio donde se trabaja San Jerónimo como secretario del Papa Dámaso, y es cuando comienza su labor a la hora de estudiar las Escrituras y a practicar la exégesis. El Papa es el que le insta a que revise todas las traducciones existentes de la Biblia hasta ese momento y que emprenda una nueva traducción. Yo digo que todas las versiones actuales en ese momento eran versiones antiguas y además muchas versiones. Unas versiones eran procedentes de Italia, otras eran procedentes de otras partes de Europa, otras eran versiones africanas, con lo cual tenemos
un gran número de diferentes versiones antiguas, lo que he dicho antes que se llamaba la Vetus Latina. Pero tras la muerte del Papa Dámaso, él se marcha a Belén a partir del año 388 hasta que muere en el 420 después de Cristo. La mayor producción de su obra tendrá lugar a partir del voluntario del aislamiento en Belén. Él, en esa vida ascética, pues comenzó a desarrollar la traducción del hebreo al latín del Antiguo Testamento y del griego al latín. Claro, estamos ante una labor ardua, lo que nos lleva enseguida a desarrollar y explicar cuál era su labor como traductor. Él era un gran erudito, un polígloto, o lo que diríamos un multilingüis, es decir, una persona que tenía altas capacidades de conocimiento de las lenguas. De hecho, aparte de director espiritual, santo, filólogo y exegeta de textos bíblicos, era un gran historiador de literatura y gramático. Él trata sobre el concepto de traducción y cómo interpretar los textos bíblicos, fundamentalmente en algunas de estas epístolas que hemos dicho que él mandaba a familiares y allegados, donde él transmitía sus dudas, sus lamentaciones, sus miedos ante esta labor como traductor. He nombrado algunas epístolas, ¿no? La epístola ad Clamatium, epístola ad Augustinum, epístola ad Oceanum, epístola ad Suniam et Fretellam y la epístola ad Rufinum. Son diferentes epístolas donde él explica su labor como traductor, pero también sus miedos. Ahora bien, para él, ¿qué significaba traducir? Pues traducir para él era un concepto, como señala García Yebra, ni siquiera existía en latín un término especializado para designar lo que hoy entendemos por traducir. Tenía el latín clásico, el verbo latino traducere y el sustantivo traductio, pero no con el significado de estos vocablos y de sus derivados románicos, de las lenguas romances. De hecho, traduceres venía a significar llevar al otro lado. Claro, si partimos de la base del concepto de traducción, pues resultaba difícil el entender el significado de lo que sería realizar una traducción. Por eso él prefiere utilizar otros términos, no solo basados en ese verbo traducere, ¿no? Sino en otros términos como interpretatio, vertere, exprimere, transfere, translatio, incluso translator, ¿no? Esta variedad terminológica refleja la imprecisión del concepto. Es por eso que la cuestión de la traducción reviste una particular complejidad en el caso de la Vulgata latina. Lógicamente, él tenía un gran conocimiento de griego, prácticamente perfecto. Respecto al hebreo, ya tenía un buen conocimiento del idioma al llegar a Roma en el año 382, a petición del Papa Dámaso, con lo cual conocía perfectamente el griego y tenía un buen conocimiento de hebreo. Pero claro, en su epístola ad Pamatium indica la mejor manera de traducir, ¿no? Diciéndonos, ergo enim non solum fateor, sed libera voce profiteor me interpretatione graecorum. Es decir, pues yo no solo confieso, sino que abiertamente proclamo que al traducir a los griegos, fuera de las Sagradas Escrituras, absque scripturis santis, donde hasta el orden de las palabras ubiet verborum ordo mysterium es, non verbum e verbo, no expreso palabra por palabra, sed pensum exprimere de sensu, sino sentido por sentido. Él mismo nos estaba diciendo en esta epístola que le envió a este amigo, pues, que él debería o debe hacer una traducción de esa versión griega, no palabra por palabra, sino sentido por sentido. Claro, en esta misma epístola comenta la torpeza que Jerónimo atribuía a algunos traductores que verían con error aquello que en el original fuera en un purísimo discurso, por lo que no debiera buscarse la elocuencia que por Cristo se despreciaba en Cicerón. Es decir, ¿de qué manera voy a hacer la traducción?
pues se planteaba que no podía ser una traducción palabra por palabra, partiendo del griego, sino que había que utilizar la elocuencia y interpretar lo que se quería decir. Claro, ¿esto a qué nos lleva? Pues nos lleva a confirmar que era un asiduo traductor, admirador de Cicerón. De hecho, traduce constantemente a los griegos y se siente la necesidad no solo de confesar, sino de proclamar, como hemos visto, que la traducción que él ejerce es sentido por sentido y no palabra por palabra. De hecho, según Maurilio Pérez González, apenas se aparta de la actitud ciceroniana sobre la traducción libre y, por tanto, sus criterios sobre la traducción de los textos sacros se verán contestados en el Renacimiento. Es decir, no se aparta, apenas se aparta de esa actitud que tenía Cicerón sobre la traducción libre. Es decir, yo puedo basarme en una traducción, pero lógicamente esa traducción debe ser interpretada, no se puede hacer palabra por palabra. Claro, estas intenciones por parte de San Jerónimo nos llaman a insistir en el hecho de que es un estilo que se ciñe servilmente a los casos y figuras, y apenas logra explicar con un largo rodeo lo que pudiera haberse dicho con breves palabras, y sostiene que los mismos evangelistas apóstoles, hasta los 70 intérpretes, así actuaron. Por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos, que dice sobre el Señor talita cum, lo que se traduce como Nina, a ti te lo digo, levántate, tacha al evangelista mentiroso por haber añadido a ti te lo digo, cuando en el hebreo solo hay Nina, levántate. Pero no, el evangelista añadió a ti te lo digo, para dar más énfasis a la frase y expresar la llamada del Señor. Esto no sería una traducción palabra por palabra, sino sería una traducción sentido por sentido. Es decir, estamos haciendo una traducción para interpretar con mayor énfasis la llamada del mensaje del Señor. En la epístola que antes hemos nombrado, en otra dictaba sus traducciones como veloquísime, tanto para avanzar como por sus problemas de vejez. Era un hombre sistemático en su trabajo que elegía una u otra forma de traducir en función del tipo de texto. Procuraba fundamentarse en la hebraica veritas para traducir el Antiguo Testamento al latín. Trabajo que realizó entre los años 390 y 404. Esta, denominada hebraica veritas, intentaba ayudar a los cristianos a que defendiesen frente a los judíos los títulos mesiánicos de Cristo. Es decir, estaba en la búsqueda de la verdad hebraica, avanzando totalmente en su traducción. Claro, él se inspiró primero en las versiones griegas y luego en el texto hebreo. De manera que su obra no es solo la de un traductor, sino también de un revisor. Él revisaba las versiones griegas y también el texto hebreo. Con lo cual utiliza un aparato crítico bastante importante, donde nos encontramos con omisiones y, por tanto, era una empresa muy exegética, muy hermenéutica, donde algunas son añadidas, otras no. Por ejemplo, respecto a la Septuaginta nos dice Udisquiren nostri quid hebrea veritas contineret. Es decir, nos está diciendo que yo tengo que llegar a saber, pero tengo que llegar a saber que contiene la verdad hebrea. Es decir, yo no puedo hacer una traducción sin tener en cuenta las versiones griegas y también el texto hebreo. Si no, no estaríamos acercándonos a lo que quería transmitir el texto hebreo, que es el original. Bien, su preocupación era la correcta, por tanto, interpretación del texto bíblico, el no apartarse de la hebraica veritas y no alejarse de otros aspectos de la traducción llenos de problemas. Los problemas ante los que se encuentra el traductor son problemas de todo tipo, gramaticales, léxicos, de sentido, culturales, cognitivos, textuales, lingüísticos, extralingüísticos, y trataba de hacer frente a ello mediante el estudio, la formación clásica y la constante lectura. Por tanto, él habla de una traducción, sentido por sentido, interpretada, tomando como base los textos griegos, tomando como base el texto hebreo, y sin apartarse en ningún momento de la verdad hebraica, del texto originario. Claro,
abordó, por tanto, una crítica de la traducción. Tuvo muchas dudas. De hecho, con todas esas dudas se podría realizar un tratado sobre evaluación de las traducciones. De hecho, la confrontación con la Hebraica Veritas, con el original, hace ver que en lo concerniente a los nombres propios y en la mayoría de los casos, todos los códices griegos y latinos son defectuosos. Es decir, ante esa búsqueda de la verdad del texto hebreo, que es el original, se va encontrando en esa revisión de los textos griegos y latinos, en esos códices, que había muchas diferencias respecto al texto original hebreo. Claro, esto provocaba mayores problemas en la traducción y en la versión que él quería hacer de la Biblia latina. Claro, esto nos lleva a que él pasara de lo que él llamaba la esticometría, o también llamada presentación mecánica por renglones, a la colometría o presentación reflexiva por párrafos. La asunción de la antigua scriptio continua, esto es, sin separación de palabras, de los griegos, es otra de las variadas revoluciones que en el campo grafemático aparece, como en aluvión vinculadas a la actividad cristiana. Con lo cual, en lugar de una presentación mecánica por renglones, él pretendía hacer una presentación reflexiva por párrafos. Esto era una diferencia en la traducción. Claro, el problema no acababa aquí. Si hacemos una comparación de las dos lenguas, la puntuación de la escritura latina respecto a la hebrea es bastante más compleja y más elaborada, con lo cual nos vemos con diferencias puntuales a nivel morfológico, a nivel gráfico, léxico. De hecho, y entrando ya en la propia traducción de la Vulgata, hemos primero hablado de algunas cuestiones biográficas respecto a San Jerónimo, hemos hablado de la labor de San Jerónimo como traductor, pero tenemos que llegar a cómo realizó realmente esta traducción. La realizó a través de una revisión, como hemos dicho antes, de los evangelios del griego de la Vetus Latina. Pero se desconoce quién revisó el resto del Nuevo Testamento. Hay varios libros no revisados de la Vetus Latina que también se incluyeron en la Vulgata. Claro, acabo de decir libros no revisados de la Vetus Latina que se incluyeron en la Vulgata. No fueron revisados con los originales. En el caso de Macabeo, Sobería, Eclesiástico, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, la oración de... Es decir, Epístola a los Laodicenses, es decir, que tenemos ahí una serie de libros no revisados de la Vetus Latina y que se añadieron a la Vulgata. Tuvo que realizar la traducción de todos los libros hebreos del canon judío, los libros de Tobías y Judith del arameo, las adiciones al libro de Esther de la Septuaginta común y las adiciones al libro de Daniel. Claro, entonces, ¿cuál sería la estructura de esta versión latina de la Vulgata a la hora de traducirla, ¿no? Pues tendríamos tres grandes grupos. Aquellos libros protocanónicos del Antiguo Testamento, los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento revisados sobre la Vetus Latina. Los libros protocanónicos del Antiguo Testamento son traducidos sobre el hebreo, a excepción de Salterio, que conserva el texto de una antigua versión latina revisada por San Jerónimo, a partir de un texto griego de las Exaples de Orígenes. Por otro lado, siguiendo aún con libros del Antiguo Testamento, los deuterocanónicos son traducidos con el texto de la Vetus Latina, revisado superficialmente o no revisado, que es uno de los problemas. Y también libros, por otro lado, del Nuevo Testamento, estos sí que revisados sobre la Vetus Latina, y el resto fueron revisados probablemente por Rufino el Sirio, en torno al año 400, no por el propio San Jerónimo. Bien, yo creo que es importante destacar, ¿no?, estos tres grupos de libros. Libros del Antiguo Testamento traducidos sobre el hebreo, del Antiguo Testamento traducidos sobre la Vetus Latina, que ya digo que es un conjunto de versiones antiguas de traducción, y los del Nuevo Testamento revisados sobre la Vetus Latina. Bien, por tanto, su tarea de traducción comenzó por los Evangelios en el año 383. Luego revisó el Salterio sobre el texto esaplar de Orígenes en el 386. También realizó la traducción de los libros protocanónicos del Antiguo Testamento en el 390 y 405
y hacia el final del periodo tradujo Tobías y Judith según sus propias palabras en un día y una noche. Bien, esto es un poco lo que él considera. Pero claro, esta estructura que acabamos de plantear, elementos constitutivos, en lo que se constituye la Vulgata, estos tres grupos de libros del Antiguo Testamento y libros del Nuevo Testamento, nos hace fusionar dos concepciones. Hemos hablado desde el inicio de la exposición de la veritas hebrae, o hebrae, es decir, la verdad hebrea, la versión del texto hebreo, pero hemos hecho menos referencia a la llamada, o podríamos llamar, la veritas graeca. La unión de estas dos realidades y la suma de los cánones, es decir, el canon hebreo y el Nuevo Testamento frente al canon amplio de los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento del año 390 a 405, tradujo nuevamente del hebreo todos los libros de la Biblia hebrea, incluida una nueva versión de los Salmos. Esta nueva traducción de los Salmos fue etiquetada como justa a hebreos, es decir, cerca de los hebreos, inmediatamente después de los hebreos, y fue la versión más común en las Biblias de la Vulgata, hasta que fue reemplazada por sus salmos galicanos a partir del siglo IX, con lo cual nos encontramos que en esta propia estructura de los elementos constitutivos de traducción en diferentes libros, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, hay que aunar en esa traducción que San Jerónimo propone como interpretación, sentido por sentido, de dos concepciones, ¿no? De aquella verdad griega, de la versión griega de la Biblia, frente a la verdad hebrea. Claro, si seguimos avanzando un poco en toda esta cuestión, nos damos cuenta de que, por ejemplo, existe el rechazo del libro de Esdras griego como no canónico. Y no lo traduce. ¿Vale? Aunque es encontrado en textos griegos del Antiguo Testamento y precedido del texto combinado de R. Jeremías, pero es verdad que este en concreto no fue introducido por San Jerónimo por considerarlo no canónico. De hecho, la Vulgata se acredita como la primera traducción del Antiguo Testamento en latín directamente del hebreo, en el lugar de la Septuaginta griega. Si se considera que esta primera traducción del Antiguo Testamento en latín, directamente del hebreo, es realmente la primera traducción frente a la Septuaginta griega. Sobre esto, el escritor latino cristiano San Agustín, filósofo y teólogo, afirma en uno de sus libros, en el capítulo 43, de la Civitate Dei contra Paganos, es decir, la ciudad de Dios, en nuestros días el sacerdote Jerónimo, un gran erudito y maestro de las tres lenguas, vir trilinguis, ha hecho una traducción al latín no del griego, sino directamente del hebreo original. Es decir, el propio San Agustín consideraba en el siglo IV, V, se consideraba que esta traducción que ha hecho San Jerónimo era la traducción más fiel a su original, porque partía también del texto hebreo original, y no solo de la Septuaginta griega. De hecho, San Agustín sostenía que la Septuaginta, junto con el hebreo, fue testigo del texto inspirado de las Escrituras, y por consiguiente presionó a San Jerónimo para que completara copias de su traducción al ensablar en el latín del Antiguo Testamento. Una petición que Jerónimo se agachó con la excusa de que agachó se refiere a que no la llevó a cabo, de que los originales habían sido perdidos a través de la deshonestidad de alguien, ¿no? Como habían sido perdidos, no se podía realizar. Cuando completó sus traducciones de cada libro de la Biblia, registró sus observaciones y comentarios en una extensa correspondencia con otros eruditos. Estas cartas se recopilaron y anexionaron como prólogos al texto de la Vulgata para aquellos libros en los que sobrevivieron. En estas cartas describió esos libros o porciones de libros en la Septuaginta, que no se encontraron en el hebreo como no canónicos, y él los llamó apócrifos. De esto hay mucha literatura en torno a esta cuestión de los evangelios apócrifos y muchos estudios al respecto. De los textos del Antiguo Testamento no encontrados en hebreo, tradujo nuevamente a Tobías y Judith del arameo y del griego las adiciones a Esther de la Septuaginta griega. Se negó, por tanto, a traducir todas las adiciones a Jeremías de estos textos, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, que permanecieron excluidos de la Vulgata durante unos 400 años, porque no estaban ceñidos a los cánones propiamente hebreos. Claro, para ir avanzando en esta exposición y ir llegando a las últimas conclusiones, hemos hecho un recorrido de
el por qué le llevó a San Jerónimo realizar esta traducción, a ver su labor como traductor y los problemas que se fue encontrando, cómo él quería hacer su traducción como una interpretación sentido por sentido y no palabra por palabra. Pero, ¿cuál sería realmente el valor crítico de esta traducción? Él hizo una traducción de los 39 libros de la Biblia hebrea. Fue relativamente libre al traducir el texto al latín. Pero es posible determinar que los manuscritos completos sobrevivientes más antiguos, que datan de casi 600 años después de San Jerónimo, transmiten, sin embargo, un texto hebreo muy cercano al utilizado por Jerónimo. Tradujo los libros de Judío y Tobías y contrató a un intermediario judío para convertir el arameo en hebreo, oral, para él y luego para expresarlo en latín. Está hablando de un parafraseado, no está hablando de una traducción literal. Por tanto, los textos vulgares del Antiguo Testamento que fueron traducidos del griego, ya sea por San Jerónimo o conservando versiones latinas revisadas o no revisadas, son tempanos e importantes testigos secundarios de la Septuaginta griega. Además del texto bíblico, las ediciones de la Vulgata imprimen casi invariablemente 17 prólogos, donde 16 fueron escritos por el propio San Jerónimo. Los prólogos no se escribieron tanto como prólogos, sino como cartas de presentación a individuos específicos para acompañar copias de sus traducciones. De hecho, entre los más destacados de estos prólogos se encuentra el prólogo Galeatus, en el que escribió un canon de 22 libros del Antiguo Testamento, que encontró representado en el alfabeto hebreo de 22 letras. Alternativamente, el número de los libros como 24, que escribió con los 24 ancianos en el libro del Apocalipsis, que arrojaban sus coronas ante el Cordero. Estas son las dos numeraciones judías del canon judío, nunca mejor dicho. Los 12 profetas menores se cuentan como un libro, 1 y 2 Samuel como un libro, el 1 de los Reyes como un libro, Esdras y Jeremías como un solo libro, y el 1 y 2 Crónicas como un solo libro, lo que hace un total de 24 libros. Alternativamente, el libro de Ruth se cuenta como parte de Jueces y Lamentaciones, como parte de Jeremías, para un total de 22 libros. De un modo más general, en las partes más narrativas del Antiguo Testamento, su traducción es bastante más libre. Sin embargo, en los textos, en las partes que reproducen palabras de Dios o los mandamientos, o simplemente textos importantes o de mayor valor, la traducción es más literal y se parece más a los autores de la Vetus Latina. No obstante, evita muchos vulgarismos de la Vetus Latina y transliteraciones o calcos hebreos y griegos. Así, por ejemplo, evita adiventor, agigamentor, David, capriola, sinomata, es decir, que intenta evitar en todo momento cualquier palabra vulgar que surgiera de esa versión de la Vetus Latina y también cualquier calco hebreo y griego por sí mismo. Es un poco el método que él estaba utilizando en la traducción. Claro, dentro de ese valor crítico que estamos aquí explicando, hay que tener en cuenta todo esto, que él intentaba hacer una traducción que se pareciera más a los autores de la Vetus Latina y no tanto a esas transliteraciones propiamente griegas o hebreas. A modo de conclusión, pues tenemos varias cuestiones a destacar de todo lo que hemos estado diciendo en esta exposición y que creo que es de vital importancia. Podemos concluir que se constata en sus epístolas que revela su gran talento como escritor, filólogo y exegeta. En ellas da rienda suelta a sus dudas metafísicas, contradicciones, motivaciones, versatilidad y su estilo desprendido. Claro, lo primero es constatar que las cartas en las que él decía a sus allegados, familiares, los problemas, lamentaciones que él tenía, o sus motivaciones a la hora de la traducción, constatan de que era un escritor y un filólogo de gran talento. Luego, respecto a la traducción en sí misma, la latinidad de las traducciones teniendo en cuenta la compositio y defiende la elegancia de la expresión, que no confunde, sin embargo, con la búsqueda simple del aplauso. Busca la traducción que haya elegancia en la expresión. De ahí que él quiera traducir según el sentido de la Biblia y traducir de manera simultánea ad sensum y en otros momentos ad litera. Aunque él quiera hacer una traducción sentido por sentido, a veces le toca hacer una traducción de manera simultánea tanto ad sensum como ad litera. Y dar valor al sentido que tenga la Biblia en esa traducción que se está realizando.
Su traducción se antepuso a las demás, pues era más constante en las palabras y más clara la transparencia de los dichos. De hecho, a partir del siglo VIII, su utilización se hace cada vez más común y por todo el parecimiento del título de Vulgata, que en tiempos antiguos había ostentado la versión de la Septuaginta. De hecho, San Jerónimo dice lo siguiente sobre las escrituras: et quibus universis perspicium et apostolos et evangelistas interpretatione veterum scriptarum sensum govisse, non verba, ne magnopere de ordinationes semunisque. Por poner un ejemplo, aquí San Jerónimo lo que nos está diciendo es que él podía conseguir realizar una traducción que él consideraba interpretación más que traducción, a través de una revisión de las Sagradas Escrituras por el sentido que se quisiera dar, el sentido que leían los evangelistas. Él buscaba en la traducción el sentido original de los evangelistas cuando escribieron las Santas Escrituras. Intentaba, por tanto, afirmar que hasta el orden de las palabras escrituras es un misterio y, por tanto, los evangelistas no se ocuparan tanto por su orden, sino porque se entendiera lo que querían decir. Lo importante es que se entendiera el mensaje. Eso era realmente lo importante. Por tanto, San Jerónimo lo que procura es navegar entre la fidelidad al texto original hebreo y a la relativa libertad, pero no tan excesiva como sostenía la tradición latina clásica, defendida principalmente Cicerón. Es decir, no tenemos que llegar a una libertad en la traducción tan excesiva que no salgamos de la fidelidad del texto original. No tenemos que ser tan excesivos en esta traducción literal. Bien, en resumidas cuentas, en esta primera exposición y charla, lo que vengo a constatar es que la labor de San Jerónimo tenía que ser siempre un puente entre una traducción interpretada que llegara al texto hebreo original y de esa manera conseguir no salirnos del mensaje cristiano, aunque en algunos momentos tuviera que hacer uso de la traducción literal. Mañana haré la exposición de todos aquellos manuscritos que encontramos sobre la Vulgata latina. Muchas gracias por su atención y ahora pueden consultarme o preguntar o comentar cualquier cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. Vamos a pasar entonces a las preguntas o los comentarios sobre este tema. Tenemos aquí a Paulo. Le voy a solicitar entonces para reactivar su audio. Ahí está. Paulo, ¿escucha? Sim, boa tarde a todos. Professor Manuel, eu sou do Brasil, parabéns pela conferência, muito rica. Eu sou um dos fundadores do Coro Gregoriano de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E também tenho uma oficina coral com crianças e canto gregoriano na rede pública. A minha pergunta se refere a... Perdoe se ela vai parecer talvez ridícula ou muito tacanha. Quando a gente ensina latim para estudantes e crianças que às vezes têm dificuldade com o português, é preciso que, eu imagino que a gente tem que focar em palavras-chave, palavras mais importantes. São Jerônimo, ele usou textos aramaicos e gregos e latinos para fazer a tradução dele. Eu pergunto, o senhor concorda que a tradução dele tem palavras-chave também? Muito obrigado, perdoe o portugués. Bien, la pregunta, por tanto, sería sobre la tradición clásica, ¿no? Entendido. Sim, se São Jerônimo, ele, ao se orientar pelo sentido geral, parágrafo por parágrafo, a gente pode pensar que ele deu importância
a palavras-chave. O que o senhor pensa disso? Obrigado. Sí, parece ser, por lo que yo he entendido, ¿no? La tradición de San Jerónimo, hemos hablado de que él se fundamentó mucho en la manera de traducir por parte de Cicerón. Lo hemos nombrado en repetidas ocasiones en la exposición. Entonces, él intentaba centrarse en la revisión de la Vetus Latina, de la Septuaginta griega, y llegar al texto hebreo. Él planteaba que también para hacer esa traducción podíamos hacerlo de una manera muy literal si nos basamos a la tradición clásica. Es decir, si nos centrábamos mucho en la tradición clásica, podíamos tener una traducción demasiado literal, de una literalidad excesiva. Si yo soy muy literal en la traducción, puede que pierda el sentido en mi traducción. Entonces, la tradición clásica de Cicerón defendía una traducción más literal, que a veces era demasiado excesiva. Entonces se perdía el sentido de lo que realmente quería decir el original. Por eso San Jerónimo no quiere llegar a esa traducción literal tan excesiva para tener una traducción lo más cercana al original, sin perder el sentido propio de las Sagradas Escrituras. No sé si iba por ahí la pregunta. Creo que sí, no sé. O senhor acredita que ele deu importância a palavras-chave, a, a certos, a determinados substantivos e verbos, por exemplo? O que o senhor acha? Sí, por lo que entiendo es respecto a la palabra. Él no plantea una traducción palabra por palabra, aunque a veces tenga que caer en ello, porque le sucedería eso, que aunque la tradición clásica diga que hay que traducir palabra por palabra, él pretende acercarse a el texto hebreo, al texto original, con lo cual para poder acercarse cada vez más a ese texto original, él pretendía que aunque a veces tuviera que hacer traducción palabra por palabra, él pretendía lo contrario, ¿no? Hacer una traducción mucho más a través del sentido del mensaje cristiano. Muito obrigado. A usted. En el fanpage tenemos una pregunta que hace Pablo Testa. Dice, ¿hay alguna relación entre la selección de San Jerónimo en las obras a traducir y la selección del canon en el concilio de Hipoatía? ¿Cuál? ¿Qué concilio? Dice concilio de Hipoatía. Hipoatía. Sí, No sé a qué se refiere con el concilio. lo habrá escrito más, es que está en línea. Hipona, concilio de Hipona. Eso es lo que corrige. El concilio Hubo de Hipona. Sí, hubo varios concilios para ver los cánones. Me figuro que se referirá a eso, ¿no? A uno de los concilios, porque al fin y al cabo San Jerónimo la propuesta que le hacen de traducción se la hace el propio Papa, ¿no? Para unificar todo esto. Entonces, hay uno de los concilios que yo he nombrado que hace referencia justo a eso, a que se buscaba un canon, que se buscaba una base que se fuera lo más cercana a la traducción original porque existían demasiadas versiones por toda Europa, por toda África, de las versiones latinas, ¿no? De la Biblia. Entonces yo creo que era referencia a eso, de si en ese concilio había una búsqueda, ¿no? de ese canon. Seguramente lo habría porque lo que se pretendía era eso. Papa Damaso lo que pretendía es que hubiera un canon común para toda la Iglesia católica y que no hubiera muchas versiones expandidas por todo el mundo de la misma Biblia. Y además acercarse incluso más que la versión griega, porque la versión griega, por lo visto, se acercaba menos al canon que se pretendía con la versión latina de la Vulgata de San Jerónimo. Yo creo que se referirá a eso. Tengo una pregunta que va más de parte mía. Eh, a mí me interesa mucho, por ejemplo, el tema de los evangelios apócrifos, ¿ya?
Con respecto a los de la Vulgata, hay varios textos que quedan fuera dentro de esta Biblia, porque digamos que en el fondo la Vulgata viene a ser la primera versión de la Biblia, básicamente. Exacto. Fue mucho el circular de textos apócrifos durante la Edad Media que generan algunas herejías, más o menos eso. Si nos puedes comentar qué sabes de eso. Sí, había aquí, al ser la primera, como bien dices, al ser la primera versión latina oficial de la Iglesia, porque las de las Vetus latinas no eran versiones oficiales, esta sí que lo era, por ser una, como he dicho antes, una cuestión que le pide el Papa Dámaso. Incluso el propio San Jerónimo, como he dicho yo en la exposición, no acepta ciertos libros del Antiguo Testamento. Y había otros que consideraba como evangelios apócrifos porque no estaban dentro de ese canon que hemos dicho antes que planteaba la Iglesia Católica. Estaban aquellos evangelios que sí que se consideran como los oficiales, como los que sí que propugnaban la verdad del mensaje cristiano, y luego estaban aquellos evangelios apócrifos que se consideraban que no estaban dentro del canon, no canónicos, ¿vale? Que habría muchos, por supuesto. Dice, si el propio ya San Jerónimo rechazó en esta primera versión algunos de esos libros del Antiguo Testamento, incluso estuvieron fuera 400 años, lo he dicho en la exposición, que había algunos libros que estuvieron hasta 400 años fuera de la versión latina. Mañana hablaremos de que esta versión de la Vulgata evolucionó en el siglo XV, siglo XVI, incluso se habla de una neovulgata después del Concilio Vaticano, etcétera, etcétera. Eso lo veremos mañana, ¿no? Las diferentes ediciones que hubo de la Vulgata. Pero lo que me estás preguntando, ediciones apócrifas o evangelios apócrifos en aquel momento, habría muchos. Ahora lo que pasa es que nosotros nos centramos, no, hay muchos, ¿no? Pero nos centramos a lo mejor en los evangelios apócrifos del Mar Muerto, que son los más conocidos o los que más han trabajado. Y Sí, sabemos que estos evangelios apócrifos circulaban por todo el mundo. mira, Estas yo versiones de San justamente te preguntaba porque yo ahora actualmente estoy tomando justamente un curso sobre los rollos del Mar Muerto, ¿ya? Sí, Están claro, haciendo el Instituto Moriá. Y claro, justamente se refería a algunos textos eh, que ponen en disyuntiva, en cierto modo, a lo que es la iglesia, especialmente en ese tiempo. Por ejemplo, claro. específicamente cuando se comienza a escribir la Vulgata en el 300 y algo, como lo veíamos, los rollos del Mar Muerto seguían en cierta forma circulando, se tenía conocimientos de ello, de Claro. lo que habían escrito De- este grupo esenios. San Jerónimo tendría que tener constancia de ello, porque si rechaza incluso algunos por no ser canónicos y otros por considerarlos directamente ya apócrifos, tenía que tener conocimiento de que existían. Seguramente los evangelios apócrifos de San Felipe, Santo Tomás, el que tiene a lo mejor mucho más de parte, no sé si es fantástica o legendaria sobre la Inmaculada Concepción, ¿no? Y demás, o de María Magdalena, bueno, había muchos los que circulaban. Seguro que San Jerónimo tenía concepción de ello, porque hay que tener en cuenta que él no solo hizo una traducción, sino que hizo una revisión de todo lo que había de versiones, ya no solo latinas, sino griegas y hebreas del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, no hizo solo una labor de traductor, como he dicho antes, sino de revisor de todas estas. Y por tanto tenía que tener constancia de que había otros evangelios no canónicos, por tanto apócrifos, que él no aceptó y tuvo que rechazar, de la misma manera que había libros que él, para él, en su momento, tampoco aceptó. Luego sí que fueron aceptados, ¿eh? 400 años después sí que fueron aceptados por la Iglesia Católica. En ese primer momento, él los rechazó y los consideró como no canónicos, no dentro del canon, que es lo que antes hemos estado hablando, ¿no? De la importancia de si estaba o no en el canon lo que él estaba traduciendo o revisando. Y eso era el concilio, ¿no? El concilio es el que establecía si eso estaba dentro del canon o no, dentro de la Iglesia Católica. Genial. No sé si lo he dejado más claro. Sí, muchas gracias, Manuel.
no veo que haya más preguntas, por lo tanto, nos vemos mañana entonces a las 1:15, 13:15 hora Chile, 17:15 España, Muy ¿cierto? bien. Sí, Y bueno, pues muchas gracias por esta maravillosa presentación. Eh, y invito al resto también a las 16 horas a conectarse nuevamente con otra charla, que es el neomedievalismo, ya que apunta un poco a la forma de hacer estudios medievales actualmente. Muchas gracias, Manuel. Yo voy a entonces ir bien, cerrando, voy a parar la muy bien. transmisión y mañana entonces nos conectamos a la misma hora. Vale, muy bien. Gracias por todo. Adiós.